Oiga, señor, ¿cuándo pasa el camión que va para Houston? Por aquí no pasa, pero... Es que era algo serio. ¿Sí? Era cabrón, Tuntún. Pues no, cabrón, molesto, güey. Molesto. Tú métete. ¿Qué tal, cabrón? La trágica historia de Tuntún, el galán más pequeño del mundo. ¡Recluta a Tuntún! ¡Recluta a Tuntún! ¿Qué? Presente. Hola amigos de Tutoriales Gerberín. Compadre, Roberto, compadre. Compadre, ¿qué pasó? El día de hoy les traemos la historia de uno de los pícaros más grandes de la historia, que venía en empaque pequeño, porque si no, se robaba a todas. ¿Qué? ¿No les gustó? Veamos este caso. Entraba el güey. Ya llegó el mejor de tus amigos. Chinga, aquel mejor de tus amigos. Entonces sí era borrón. Así es, hablamos de José René Ruiz Martínez o Tuntún. Está buenísima. A esta le voy a hacer una profunda investigación. ¿Cómo dijo, comandante? Que hay que proceder a interrogarla de inmediato. Quien fue un actor, comediante y bailarín de talla pequeña que tuvo muchísimas dificultades para conseguir el éxito. Otra vez me metieron dentro de un aspirador industrial, se fingieron mozos de limpieza y me dejaron dentro de un aureral. Brilló como ninguno en la época del cine de oro en México y a pesar de su discapacidad, fue galán en la época del cine de ficheras. Sufrió mucho desde pequeño, disfrutó de los placeres del mundo, del éxito, pero su final fue una tragedia. Ay, chiquito, te van a dar... Ay, no lo van a dejar crecer. Ay, no lo van a dejar crecer. ¿Qué tiene? José René Ruiz Martínez, conocido como Tuntún, fue un actor y comediante mexicano, nacido en Tampico, Tamaulipas, el 22 de noviembre de 1932 y dejó de existir en la Ciudad de México, el 16 de octubre de 1993. Vámonos, Tuntún, esta escena no es propia para niños. Desde que nació, comenzaron sus problemas, ya que sus papás esperaban a un niño normal, pero poco tiempo ver la luz del mundo, se dieron cuenta que era muy diferente. Era de estatura baja ocasionada por una enfermedad o un trastorno genético. Nadie viene y de repente China abría la puerta. Pues no lo veías al güey por el... Y entraba el güey. Su papá, que tanto lo amaba cuando estaba en el vientre de su madre, lo rechazó cuando supo que José René era distinto. Su madre, por el contrario, dijo lo quería como Dios se lo había mandado. En aquella época se creía que los niños y niñas nacían con discapacidades por brujería o castigo de Dios. ¡Ay, ay! Bueno, si no sabes, no te encabrones. Libere a esos buenos hombres. ¡Ay! Está detenido en nombre de la ley. Su mamá le dio todo el amor del que una madre es capaz, pero el padre no quería ni verlo, se avergonzaba de él. Llegó el momento en que el pequeño tenía que comenzar su educación escolar, pero el padre le prohibió a la mamá que lo llevara al kinder, le daba pena, sería una mancha para la familia. Y me dijo que además que nunca ha estado enamorada de ti. ¿En serio se te dijo? Me cae de madre. Su madre insistió, pero al fin tuvo que obedecer a su esposo porque era muy machista y ella era una mujer sometida. Además, entendió que el pequeño, desde que llegara iba a ser excluido, discriminado. ¡Upa! En aquella época las políticas de no discriminación no existían en México y los pequeños con algún problema físico eran apartados por sus propios familiares, la mayoría de las veces no era para protegerlo, sino porque se avergonzaban. Estoy cuidando una huerfanita, ¿no? ¿Tú eres la huerfanita? Sí. Yo creo que el huerfanito eres tú, porque no tienes madre. Pero tú me vas a adoptar, ¿verdad, mijita? Sí, mi amor. Como consecuencia, los niños no tenían un aprendizaje normal, sino muy lento y la poca socialización con los demás los volvía tímidos, apartados, vulnerables. La mamá de Tuntún se puso las pilas y en vez de ponerlo en alguna cuna o en algún rincón apartado, le comenzó a dar clases. ¿Qué te parece? Está muy bien. Oye, ¿qué nos picamos? Si quieres yo te... José René no podía salir a la calle, pero había una ventana en su casa por la que, haciendo esfuerzos, podía ver la calle y a las personas que transitaban. Algo que le gustaba mucho era oír la campana de la iglesia del pueblo. Oye, ¿y cuánto nos cobrará a nosotros? No, yo creo que menos, pues 1.5. ¡Órale, güey!
Desde esa fecha comenzó su gusto por la música. Además, cuando ya fue más grande le gustaba bailar al compás de esas campanas que sonaban de distinta manera, dependiendo de los actos religiosos. Impedido de platicar con las personas, de jugar con otros niños, de correr, de caminar al aire libre, toda su atención estaba en la música y en el movimiento. Resulta que un buen día, José René ya tenía como 11 años, su mamá amenazó con irse de la casa si el papá no accedía a que fuera a clases como los demás niños. ¿Cómo me quitaré esto? ¡Presta! En estas circunstancias el padre de José René tuvo que doblar las manos y permitir que su hijo fuera a una escuela pública. ¿Por qué medio boleto? Porque soy chiquito. ¿Cuántos años tiene? 12. No, sáquese. Antes le leyó la cartilla, es decir, le dijo que no hiciera caso a los insultos, a las provocaciones, que no hablara con nadie de su defecto, etcétera, etcétera y etcétera. Agradable. Me imagino que a su lado ya ni se acuerda de él. No, no se crea. Yo sigo queriendo. Cuando entró a la primaria, resultó ser muy inteligente y en poco tiempo se puso al corriente. Por favor. Bola de escorianos. Ya, cálmate. Nos vemos, callo. El pequeño no se salvó del bullying. Era objeto de los juegos crueles de los otros niños, principalmente por su estatura y su voz delgada, y desde luego que afectó emocionalmente al futuro actor, pero se sobrepuso. Él sabía que era mejor afuera, que estar encerrado en una habitación, y se dispuso a enfrentar su destino, teniendo conciencia de que era una persona diferente. Eres mi amanecer, eres mi atardecer, eres mi noche. Cuando a José René le llegó la adolescencia, su sufrimiento fue mayor, ya que las niñas de su edad lo excluían, preferían a chicos normales que al pequeñín, y esto le dolió mucho a él. Oye, pero no te enojes, mi hermano. Hable usted más despacio, señor. No ve que se me chivean todos estos ratones. Un día, en su habitación, después de escuchar las campanas, una idea le iluminó el alma. Quería estar en un circo, pero debía aprender a actuar. ¿Cómo me dijo, comandante? Que hay que proceder a interrogarla de inmediato. De inmediato, pareja, vayamos. Señorita, ¿cómo fue que cayó este chamaco? ¿Qué pasa? Llegando sus papás les comunicó que se quería dedicar a la actuación, pero su padre que lo veía menos le dijo que no soñara en eso. Y en esa afanosa búsqueda de concretar una ilusión, el ahora jovencito comenzó a asistir a las carpas a ver funciones. ¿Qué hubo de qué? Por lo que me debes. Si no te debo nada, está todo. Lo caigo, mijito. En esa época, las carpas eran especies de teatros callejeros que estuvieron muy fuertes en México desde los años 20 hasta los años 40, aunque quedaron resabios en los 60. Fue en estos lugares donde muchos grandes artistas trabajaron, como Mario Moreno Cantinflas, Tintán, Resortes, Clavillazo y Palillo, entre otros. Cuidado, señor, con el bicicleta. Los comediantes que conocería José René en una de sus épocas de mayor auge en el cine, también trabajarían en las carpas y en el teatro. La vida le abriría al futuro actor una de las puertas más importantes para dar su salto hacia la fama. Un día, Tintán presentó un espectáculo en Tampico. José asistió a verlo y se armó de valor para buscarlo y demostrarle su admiración. Cuando lo tuvo enfrente, le dijo que era su ídolo y que quería convertirse en actor. Que tengo que lavarme todavía. Ándale, ponte los guantes. Con mucho gusto, diablo. Tintán le respondió que si quería ser actor, debería comenzar necesariamente por las carpas. José René comenzó a trabajar en las carpas, en papeles pequeños, y descubrió que podía arrancarle al público un aplauso, una sonrisa o una carcajada. En su casa, nada de lo que hacía le gustaba a su papá y a su mamá, pero afuera, el público reaccionaba, sin importar que su estatura fuera pequeña y su cabeza muy grande para su cuerpo, y eso movió al muchacho a buscar más oportunidades. El tiempo. Mira. ¿A poco eso le llamas perder el tiempo? Pues claro. Ah, voy. Oye, así es que a ti no te gustaría ir a bailar. Un día se volvió a encontrar con Chen Chan, quien se alegró mucho de ver que su amigo había seguido sus consejos y lo invitó a hacer una película con él. Se llamaría El Rey del Barrio,
se estrenaría el 4 de febrero de 1950, una cinta incluida en las 100 películas más importantes de la industria cinematográfica mexicana. La iba a dirigir Gilberto Martínez Solares, y el incipiente actor de carpa se integraría al elenco con puro picudo de ese entonces: Vitola, Silvia Pinal, Tintán, Poncianito, Ismael Pérez, Tongolele. Por favor. Bola de escorianos. Pura escoria. Cálmate. Esta película no solo cambió la vida de Tintán, Vitola y el resto del elenco, sino que también cambió el rumbo del chaparrito Tuntún, porque a partir de ahí mucha gente empezó a pedirlo para otras películas. En aquellos años, Tintán apodaba a Tuntún el Callo, o Gulliver, porque le hacía gracia, pero luego pensó que Gulliver no era adecuado, ya que el nombre hacía referencia a algo grande. Entonces, en un acto de humildad y de compartir su seudónimo, le dijo: yo soy Tintán, tú eres Tuntún. Escenario y también detrás de cámaras. Ahora, ¿la canción de Pasito Tuntún tiene algo que ver con este actor? Digamos que él lo apodaron así por esta canción. Al principio, a Tuntún no le gustó el apodo: no se oye muy bien, además suena como copia de Tintán, dijo. Pero cuando empezaron a presentarlo en teatro y en películas como Tuntún, a la gente sí le gustó. Con el tiempo, se le olvidó su nombre real, y al público también, de tal suerte que pocos conocían su nombre. José René Ruiz Martínez, en los carteles y marquesinas y en los programas anunciaban a Tuntún, y ya todos sabían quién era. Vitola, que era una gran comediante, sí. Tintán, y ahora sí que Tuntún, ahora sí como una canción, que era como la cereza del pastel. Los tres, bueno, eran chispas sobre... Fue la pareja de Tintán en casi todas las películas cómicas, primero por petición de Germán Valdés y luego porque los directores y productores lo pedían. El Violetero, El Vizconde de Montecristo, Sinbad el Mareado, La Marca del Zorrillo, fueron algunas cintas en las que hicieron una pareja que arrancaba las carcajadas del público. Estas películas lo pusieron en el panorama internacional. El cine en México en ese tiempo era bien valorado, y empresarios de Estados Unidos comenzaron a buscar a Tuntún, así que se pusieron en contacto con él, y lo contrataron para una temporada en Broadway, porque era un extraordinario bailarín. Porque no nada más fue aquí en México, su talento, su profesionalismo, traspasó fronteras y se fue hasta New York, hasta Estados Unidos, donde recibió muchos premios. En Estados Unidos, lo buscó la CBS para hacer un programa de televisión junto a Ed Sullivan, un presentador estadounidense muy famoso de aquellos años. Fue todo un éxito. Los domingos a las 8 de la noche, sabía que iba a empezar el programa de Tuntún, y no se lo perdían porque era muy agradable verlo. Ya te caíste, hombre. Fíjate cómo caminas. Ponte vivo. Tú tienes la culpa. Estados Unidos fue su plataforma de lanzamiento para otros países del continente: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú. Are you Tim Diamond? Yeah. My name is Naples. Johnny Naples. Oh, Italian. El 29 de junio de 1973 dejó de existir el actor, cantante y comediante mexicano Germán Valdés, conocido como Tintán. Ahora mi bien, siempre mi amor. Tuntún resintió mucho esa pérdida, porque Tintán le dio la oportunidad de actuar en cine. Afortunadamente hizo su propia carrera y no dependió de él, aunque Tintán siempre estuviera pendiente de la carrera y situación de su pequeño amigo. En ese tránsito del cine de oro, a los 70 y 80, muchos actores reconocidos desaparecieron porque no supieron hacer la transición hacia la nueva forma de hacer cine. Muchos se quedaron solo en el teatro, otros migraron a la televisión. Tuntún fue uno de los que resistió y comenzó a trabajar en esta otra etapa de la cinematografía en México. ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Eres tú! Muy bonitas horas de llegar. ¿En dónde te habías metido? Amigos de Gerberín, en el mundo del espectáculo ha habido gente de talla pequeña que ha triunfado por ejemplo, María Elena Saldaña La Güereja, el cantante Nausenar, el pequeño gigante de la canción, Margarito Esparza, y Rafael Muñoz Aldrete, más conocido como Santanón, quien personificó al zorrillito en Caperucita Roja y el gato con botas, entre otros personajes muy populares. Pero Tuntún salió más listo. Ese Víctor Mature, yo
motos, Mr. Motos. Dame mi cajón abusado. Toma. Como ya no estaba Tintán, lo asignaron con Alfonso Zayas, conocido como el rey de las ficheras, era su amigo, su escudero, su canchanchan, como diría Germán Valdés. Además, se convirtió en el galán más pequeñito y el menos agraciado, según las malas lenguas, de todo el cine mexicano. Si no, él me hubiera muerto. Pero de hambre, güey, ¿de dónde agarras un cliente? El cine de ficheras fue un periodo de declive en el cine mexicano que comenzó en 1975 con el estreno de las películas Bellas de Noche y Tívoli y concluyó al final de la década de 1980. Y se caracterizó por actrices que no tenían dinero para comprar ropita, guiño guiño, albures, picardía y el lenguaje no muy fino, pero también por una baja calidad en su producción y por supuesto en todos sus apartados técnicos, desde la fotografía hasta el audio, al ser una especie de video homes. Me gustas mucho, pero mejor ahí muere. Nada de ahí muere. Tú también me gustas. ¿Qué traes? ¡Qué barbaridad! ¿Qué? 280. Altísima. Tuntún participó en la última etapa del cine de ficheras, llamado cine de comedia jocosa, y formó parte de esa generación en donde en su primera etapa estuvieron Jorge Rivero, Sacha Montenegro, Carmen Salinas, Eduardo de la Peña, Lalo el Mimo, Mabel Luna, Rosa Carmina, Leticia Perdigón, Rafael Inclán, Víctor Manuel Castro y Raúl Chato Padilla, entre otros. Y en la segunda etapa, Tuntún alternó con Luis de Alba, Rafael Inclán, Alfonso Zayas, el Flaco Ibáñez, el Flaco Guzmán, César Bono y bellas actrices como Angélica Chaín. ¡Qué ricura! Caramelito, ¿no eres casada? Sí. A Tuntún lo pudieron poner solo como actor de reparto, pero era muy simpático y entró justo en la idea de comedia y relajo, algo para lo que se pintaba solo, además conocía los guiones de memoria, porque Gilberto Martínez Solares había dirigido y hecho los guiones de las películas de Tintán y ahora también estaba dirigiendo el de comedias jocosas y las historias eran muy similares. La baja calidad fue una de las características de las películas de esta etapa. Cuando contrataban a casas productoras y les tocaba hacer alguna locación, los micrófonos que llevaban eran malísimos. El sonido era tan malo que, cuando lo revisaban en la postproducción, se daban cuenta de que no servía. No me digas. ¿Qué crees? ¿Que te venimos a dar otra oportunidad para que trabajes con nosotros? No, hombre. Te necesitamos para un trabajo bien importante. Todos los actores, como Alfonso Zayas y los demás, doblaban su propia voz, pero cuando escucharon la voz de Tuntún, los productores dijeron que no. Todos estuvieron de acuerdo que se requería una voz más sexy, más fogosa, para que hiciera un contraste con el físico del actor pequeño, por lo que contrataron a Rubén Moya, actor de doblaje que durante muchos años hizo la voz de... Aunque usted no lo crea. Y también doblaba la voz a Saúl Lizazo cuando anunciaba Bacardí, porque usted lo prueba. Esa voz era de Rubén Moya, y fue quien hizo el doblaje de la voz de Tuntún en la mayoría de sus películas. La poderosa voz de Moya contrastaba con el tamaño de Tuntún, y eso era un atractivo, sobre todo para las féminas. ¿Para crecer? ¡A toda madre es lo que yo quiero! ¿Qué? ¡Crecer, güey! Y ya que andamos en esto de las rarezas, Tuntún era calvo y usaba una peluca, que nunca se le movía un solo pelo. En aquella época había muy pocas personas calvas que actuaran, o si la había usaban peluca o peluquín, como el propio Héctor Suárez. Sus amigos los actores lo respetaban como a todos, pero a veces que el Flaco Ibáñez y Chatanuga iban al tocador a polvearse la nariz para estar solos, aparecía debajo de lo que fuera Tuntún, y su presencia era muy molesta. Alfonso Zayas relató en una ocasión que Tuntún le dijo que iba a imitar a Nausenar, un cantante brasileño de talla pequeña, y se le quedó viendo, porque eso nunca lo había hecho. Entonces Tuntún se le puso enfrente y se hincó. Zayas moría de la risa. En la película El Vecindario 2, de 1982, Tuntún se gana una fortuna en los pronósticos deportivos y la usa para abrir un bar, que es atendido solo por hombres que dan toda clase de servicios a ansiosas mujeres. Ahí, el comediante no solo sale como galán, sino como hombre que vende sus atributos a las mujeres por dinero,
junto a Lalo el Mimo y a Alfonso Sayas, los mujerones son Angélica Chaín, Ana Luis Pelufo y Rosy Mendoza. Con el cine de ficheras ganaron todos, los productores, los actores, los directores y el público, que se moría de la risa y abarrotaba las salas de cine que a veces llegaban a los 3.000 asistentes. ¿Qué sentimiento me da? Tuntún debió ganar su buen dinerito en esas épocas, y pudo comprar propiedades y tener dinero en el banco, le fue bien, tenía fama y dinero, pero en el amor fue un desastre. El actor estaba casado con Rocío Gens, bailarina, a quien había conocido cuando apenas comenzaba a trabajar en los circos y en las carpas. Tuvo 2 hijos. De la actuación, durante su matrimonio, la pareja procreó 2 hijos, aunque dicha unión estuvo llena de traiciones al histrión. Rocío era muy bonita, tenía muy buen cuerpo, todo el mundo veía a esa pareja como algo raro. Ambos siguieron trabajando en el mundo del espectáculo. Un día que no estaba su esposa ni sus hijos, unos amigos del actor llegaron a casa con el pretexto de visitarlo, y le dijeron que no podía permitir que Rocío le estuviera viendo la cara de tonto, y le confesaron que sabían que Rocío le andaba poniendo tamaños cuernotes. Ando bien dañado. Eres un pinche huevón, cabrón. El actor no les creyó, pensaba que le tenían envidia porque él estaba con una mujer tan hermosa y ellos no. Se molestó mucho con lo que le dijeron, y los corrió de su casa. Tuntún empezó a sospechar porque los gastos de Rocío no coincidían con sus ingresos. Además, Rocío comenzó a maltratarlo verbal y físicamente. No entendía qué pasaba, hasta que finalmente comprobó la infidelidad. Los lenguas larga que les gusta meterse en la vida de los demás, dicen que no solo le había sido infiel con varias personas, sino que Rocío anduvo con Alfonso Sayas, su amigo, su jefe, el mero mero de las ficheras, para terminarla de acabar. Pero es que no nos gusta que Rocío te esté viendo la cara de tonto. ¿Tú sabías que Rocío tiene un amante? Y Sus 2 hijos, lejos de apoyarlo, se pusieron del lado de la mamá. Se avergonzaban de su papá, no solo por su condición de persona pequeña, sino también por el tipo de películas que hacía, sin importar que él había participado en la época de oro del cine mexicano. Tuntún pidió el divorcio, reconociendo que sus amigos tenían razón. Rocío, en respuesta, lo dejó como un monstruo en el juicio, un mal padre, un mal esposo, un maltratador que no les daba dinero. El juez sentenció que debía entregarle prácticamente todo lo que tenía a Rocío. Y así fue como Tuntún se quedó sin nada. Apoyaron a la mamá, se avergonzaban también del papá. Cayó en una brutal depresión, habiendo perdido a sus hijos, su esposa, su dinero y sus propiedades. Lo único que no perdió fue su capacidad de trabajar. Decía, con esto me recupero. Al rato empiezo a hacer mis películas y con eso volveré a tener ingresos. Tuntún continuó haciendo películas, pero ya se veía tan mal porque había perdido su alegría y su espíritu. A pesar de seguir trabajando, el dolor y la tristeza eran evidentes. Ese terrible sentimiento le pegó muchísimo. Ya no le pagaban lo que estaba acostumbrado a ganar y los trabajos eran esporádicos. Sino todo lo contrario, el sueño dorado terminó en una pesadilla muy triste para él y sus familiares. De hecho, de las últimas películas que hizo, El Fisgón del Hotel y La Negra Tomasa en 1993, fueron prácticamente las únicas en muchos años. Después de eso, Tuntún tuvo que vivir en condiciones muy precarias. Se fue a un cuartito muy pequeño, solo y su alma, sin las condiciones mínimas para vivir. Para alguien que estuvo acostumbrado a una vida de opulencia, esto era terrible. Además, la soledad le seguía afectando muchísimo. Cuando no pudo pagar ni ese cuartito y estaba muy enfermo, tuvo que recurrir a la casa del actor. Allí explicó su situación y lo recibieron. En la casa del actor procuraron darle tratamiento para su depresión, alimentarlo bien y mejorar sus condiciones de vida. Pero él ya no quería comer, ni tomarse los medicamentos, ni hacer sus terapias. Finalmente, un día, estando en la casa del actor, sufrió un infarto fulminante al miocardio. Esto ocurrió el 16 de octubre de 1993, cuando estaba por cumplir 61 años de vida.
Fue sus últimos días, no acabaron llenos de risas, de amigos, de toda esta fama que consiguió en su momento de gloria, sino... Falleció prácticamente en el olvido, no solo por parte de su familia y sus hijos, sino también del público. Se hizo su funeral y sus restos fueron llevados a los mausoleos del Ángel, cerca de Ciudad Universitaria en la Ciudad de México, donde reposan hasta hoy. José René Ruiz Martínez o Tuntún no solamente no tenía nada, tenía todo en contra. Pero se dio cuenta que poseía un talento único y eso lo hizo romper paradigmas en un ambiente difícil como es el fabuloso y cruel mundo del espectáculo, donde brilló como la estrella más potente y asimismo, se apagó quedando en el olvido. Depresiones, malos ratos, pues tienes que poner una cara linda y una cámara amable para siempre, para el público. Exactamente, el pobre Tuntún acabó en la casa del actor solo, deprimido. Bueno amigos, esperamos que hayan disfrutado este video. Si tienen un comentario, no olviden dejarlo en el recuadro, los leemos todos, porque para nosotros es un placer conocer su opinión. Y no olviden suscribirse a nuestro canal, darle a la campanita y motivarnos a seguir produciendo más videos como estos, regalándonos un like. Se despide por hoy su locutor favorito, hasta la próxima. Muy amable. Qué ricura. Caramelito, ¿no eres casada? Sí. Y quiero...